La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Veníamos hablando también de Isaías, donde dice que las cosas, o sea, la mente, el pensamiento de Dios y el caminar de Dios es más alto que el caminar de nosotros y el pensamiento de nosotros. Y es así como, pues, me detallé y me puse un poquito a meterme dentro de ese concepto, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, según algunos, es el Paracleto, ¿sí? Según otros, es el Espíritu de verdad. Según otros, es el Menajén. Otros dicen que es el Ruach HaKodesh. Pero lo esencial de él, del Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo. Es la presencia, es lo que hace que yo pueda verdaderamente caminar en el camino en Cristo Jesús. Es aquel que sin esa presencia de Él, sin la presencia del Espíritu de Dios, va a ser difícil para cada uno de nosotros. Yo lo digo por mí mismo. Para mí hubiese sido difícil si Él no hubiese estado para que me hubiese explicado determinadas cosas y me hubiese hecho ir a tener revelación en otras cosas para poder entender, para poder llegar a la fase de poder estar vislumbrando la gloria de Dios. Y es ese Paracleto, que en sí, en griego, significa aquel que es invocado. Es verdaderamente una realidad espiritual suprema, que primero que todo, debido a que hay una falta de definición de lo que es el Espíritu de Dios, porque muchos lo especifican de una forma, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu el Espíritu de verdad, y han llegado tanto a que en diferentes periodos de la historia se han presentado unas controversias. ¿Sí? Si nosotros miramos en el siglo IV se estableció que era trinitario, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eran tres. Eso fue en el siglo IV. Pero después en el siglo IX y el XI, cuando hubo la crisis de Oriente y de Occidente, cuando hubo el cisma católico, o sea, prácticamente, en ese momento se entró a hablar solamente de el espíritu que estaba determinado por unos que hablaban que eran los arrianos y otros, o sea, una serie de personas que... Y eso me llevó a mí a entender que lo que sucede es que muchas veces, dependiendo de cómo yo entienda las cosas, dependiendo de cómo yo las mire, dependiendo de cómo yo haya vivido las cosas, en ese momento yo empiezo a discernir cosas. Y resulta que esto no es lo que yo discierna, esto no es lo que yo verdaderamente crea, esto es lo que Dios, por intermedio de su Espíritu, en la palabra, me lo explique, me lo defina, me lo enseñe. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Es Él, es el Espíritu de Dios el que verdaderamente me lleva a mí, ¿a qué? A que yo entienda la palabra de Dios y yo pueda decir, wow, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Vamos, como esta cita bíblica que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, cuando empieza uno a discernir esa
ese versículo, ¿quién es el que se lo discierne a uno? El Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es el que me discierne a mí y me lleva a que yo profundice y bogue mar adentro. Pero la palabra está ahí. La palabra está ahí. Yo la puedo entender de diferentes formas. Yo le decía a alguien, yo la puedo entender del 30, o la puedo entender del 60, o la puedo entender del 100%. Si yo la entiendo del 30, yo voy a ser una persona que vaya a hablar sobre la palabra sin verdaderamente buscar la revelación de Dios. Porque estoy hablando de lo que yo he vivido, o sea, mi experiencia propia, algo que yo tengo. Porque es así. Uno no puede ir a decir, bueno, pastor, despójese de lo que tiene, para que usted pueda hablar verdaderamente la palabra de Dios en su esencia. Porque por más de que sea, yo puedo ser profeta también, pero ¿qué? No le puede decir al profeta, despójese de lo que tiene, para que en parte diga lo que ha vivido y en parte exprese lo que verdaderamente Dios le está trayendo a su pensamiento y a su forma de ser. Muchas veces nosotros, yo lo digo por experiencia propia, hay veces en que uno llega y de pronto empieza a leer la palabra y la palabra le trae a uno, como decir, una explicación, y uno inmediatamente, su mente se va a buscar de pronto un hermano, un familiar o alguien. Esa carne, esa sangre está llamando y uno empieza a hacer pispis cuando uno tiene que buscar solamente la esencia de Dios, es venir a la presencia de Dios. Lo que le decíamos, hay que centrar nuestra mirada, tener un objetivo y lanzar el dardo para que llegue a donde y que dé en el blanco perfecto. Y es la única fórmula para poder dar en el blanco. Si nosotros no buscamos del Espíritu de Dios, no lo podemos entender. Entonces yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿y cómo podrán hacer los que dicen Jesús solos? Si no tienen el Espíritu de Dios, o sea, ¿cómo podrán ellos predicar la palabra? ¿Sí? Yo digo, de pronto puede ser una palabra del 30, porque no es una palabra de verdad, porque le falta. Como dice Cristian, le falta 5 para el peso. Aquí le faltan 70 para el peso. Y es así también que el Espíritu de Dios, cuando la gente empezó a hablar sobre el Espíritu Santo y empezó a traer a su fórmula, entonces ellos también analizaron la naturaleza del Espíritu Santo. Esa naturaleza del Espíritu Santo fue interpretada en 4 partes. Ese carácter del Espíritu de Dios, unos que eran los modalistas, que es una fuerza o cualidad divina al modo de sabiduría, belleza, amor, bondad, pero le daban ese carácter impersonal. O sea, no le daban verdaderamente la esencia del Espíritu en cada uno de nosotros, sino que era, o sea, algo impersonal, algo que estaba allá. Era el Espíritu que estaba allá. Era el modo de presentarse el Espíritu Santo. Era esa modalidad, ¿cierto? Y llegaron o sea, que actuaba por un poder, una fuerza de Dios, pero que era activa, pero que no era algo, sino era alguien. Como cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé a hablarles a ustedes de identidad en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros o sea, yo pensaba que la identidad era con Cristo Jesús. Resulta que la identidad es en Cristo Jesús. Tenemos que estar en Él para poder verdaderamente sentir lo que Él siente. Para verdaderamente sentir lo que es Él. Es lo mismo que hacemos con la oración. En la oración, Dios permite por intermedio del Espíritu de Dios que ese gemir del Espíritu sea en cada uno de nosotros, de modo tal que nosotros empecemos a sentir lo que o alguien o aquel por quien estamos verdaderamente orando. Y en ese gemir empezamos a sacar de nosotros, y es Dios cuando empieza a enviar la palabra para que esa palabra emerja y nosotros poder verdaderamente orar como conviene
para que ese milagro o esa petición sea concedida por Dios. Y esa persona va a recibir la bendición de Dios. Pero tengo que gemir en mi espíritu, gemir en mi espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que hace que yo pueda sacar de mí todo. Por eso a veces dice uno, pero es que el perdón, sí, el perdón lo podemos hablar. Venga, hermano, y hablamos del perdón. Pero vaya usted viva el perdón. Vaya usted viva el perdón. Y si usted no tiene la presencia de la palabra y del Espíritu de Dios, usted no puede vivir el perdón. Podrá que de pronto usted haga cosas, pero llegará un momento en el que el tonel se rebose y usted va a tener una reventada, pero esa es de la Madonna, donde va a explotar y va a caer a todos lados cosas. Y aquel pobre bobo que no tiene nada que ver es el que va a llevar del bulto. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido, o sea, no hemos vivificado o no hemos verdaderamente revelado la parte de lo que significa el perdón. Porque para usted poder perdonar tiene que tener amor. Pero ese amor no es el suyo, ese amor es el amor de Dios que tiene que reflejarse en usted. ¿Y cómo se refleja el amor de Dios? Se refleja solamente por el poder del Espíritu de Dios con la palabra presente. Y es así como el Espíritu de Dios, fíjense que unos eran modalistas, ¿cierto? Es una fuerza, es algo. ¿Listo? Esa fuerza que viene. ¿Listo? Otros eran de un señor que se llamaba Arría. Y ese Arría empezó a decir que era una entidad espiritual o angelical muy cercana a la divinidad, pero diferente por ser una criatura. O sea, él le dio el pase de ser una criatura, pero que era diferente a ellos. Como si de pronto usted dice, vamos a pintar la casa y la pintamos y le pintamos las paredes, ¿ve? Pero la pared, ahí está. El día que yo llegue y golpee la pared, esa pintura se puede caer. ¿Por qué? Porque no tiene la sujeción, no tiene lo preciso, no tiene lo esencial para que cuando venga alguien y le diga a usted tal cosa, usted no se vaya detrás de ese alguien, sino que usted diga, estoy cimentado en esto. Esa cimentación a nosotros nos la da el Espíritu de Dios. En la palabra. Fíjame bien, no podemos quitar una cosa de otra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también dice que el crecimiento solamente lo da Dios. Y si yo quiero tener crecimiento, yo tengo que pedirle al Padre, alaba Padre, para que Él me dé por intermedio de la palabra y en el poder del Espíritu, para que yo pueda crecer en ellos. O en Él. Y pueda verdaderamente ser un cristocéntrico. Este carácter arriano, que era una doctrina cristiana del siglo III, que rechazaba el dogma de la Trinidad popular en Europa y afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre y estaba subordinado a Él. O sea, Jesús estaba subordinado al Padre. ¿Por qué? Porque era una creación. Cuando eso nosotros sabemos que no es así. Cuando nosotros verdaderamente sabemos que no es así. Sabemos que es el Hijo unigénito de Dios, sí, pero ¿qué? Que es Dios mismo. Que es el Verbo que se hizo carne. ¿Por qué? Porque ahí está representado en la palabra. Fíjense que cada uno de ellos tomó, aprendió, estudió, sí, llegaron a un tópico y yo no sé qué pasó, pero el enemigo les creó esa parte y leudaron lo que ellos verdaderamente tenían en fe, en convicción y certeza. Y les cuento que eso es fácil. Les cuento que es fácil que en un momento dado yo que considero, no es que yo me considero buen predicador, ¿sí? Y voy y empiezo a estudiar para predicar y vengo a predicarles a ustedes o vengo a decirles cosas, pero con vanidad, orgulloso de estar aquí de pie, de estar predicándoles cuando verdaderamente es un regalo de Dios que nosotros podamos estar acá. Es una bendición que Dios nos tiene a nosotros, pero nosotros muchas veces vamos y tenemos este mensaje y este mensaje es el de verdad, no puede haber otra cosa diferente. Y ahí está lo grave. Por eso tenemos que ir al poder del Espíritu de Dios para que Él nos diga cuál es su naturaleza.
Recordemos que Arria era un presbítero del año 250-335 después de Cristo, de Alejandría, Egipto, y que se oponía a las creencias ortodoxas de la naturaleza divina. Y él se basaba en Juan capítulo 14, versículo 28. Esto lo traigo para que podamos entender que a veces, ¿sí?, a veces tenemos que tener mucho cuidado ¿en qué sentido? En el sentido de que a veces nosotros estamos en una casa de oración, tenemos una revelación y a veces se nos sube la chicha a la cabeza y perdemos el control de todo. Perdemos el control de todo. Y es así como Dios quiere que nosotros empecemos a mirar cosas, a ver cosas, pero sobre todo a pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe, que nos guíe, que nos dirija. Y en la medida que vamos a estar charlando sobre esto, vamos a ver cuáles son las funciones y cuáles son las propiedades del Espíritu Santo para llevarlo a nuestra vida, para saber cómo se presenta. Así como hemos hablado de estar en Cristo y hemos hablado de que caminar en Cristo significa determinadas cosas, tenemos también que estar en el Espíritu de Dios. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, plenos del Espíritu. Y cada cosa de esas tiene una función determinada por el Espíritu Santo. Y tenemos que aprenderlo, ¿para qué? Para que nosotros no cometamos el error de pronto, ¿sí?, que estemos de pronto llevando el mensaje a alguien y lo estemos llevando y estemos pensando de que ese alguien es una persona que no sabe. Y yo le vengo a traer a usted la salvación cuando de pronto puede ser que esa persona esté en más salvación que nosotros. Pero es el Espíritu el que me dice a mí la verdad. Él es el que me lleva a la verdad, es el que me dice, ojo, pilas, estás equivocado. Y la conciencia y el discernimiento es el que me lleva a eso. ¿Qué dice Juan 14, 28? Así, han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me aman, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Este señor decía que como esto decía aquí, la cita bíblica decía que el Padre era mayor que él, entonces Jesús era una criatura hecha por él. O sea, lo trajo a hacer algo personal, un ser, una persona. Claro, y si este señor se pone a decir eso, ¿qué dicen los otros que están en contra de Jesús? Están felices. ¿Por qué? Porque este entendió mal este mensaje. El hecho de que yo diga que mi papá es mayor que yo no quiere decir que yo no sea hijo de mi papá. Recuerden que yo les hablé de la relación. Recuerden que yo les hablé a ustedes de un objeto. Recuerden que yo les hablé que había una serie de esa relación entre esa identidad primero que todo y después la relación con ese objeto es la que verdaderamente hace que nosotros podamos verdaderamente caminar en Cristo. Por eso tenemos que saber cómo se pronuncia bien el español. Tenemos que ver cómo pronunciamos las palabras, porque a veces creemos que estamos diciendo cosas y estamos permitiendo que esa cosa se difumine, o sea algo que... Y después nos ofendemos porque de pronto, venga para acá, venga. Porque uno tiene que llevarlos a qué? A llevar un solo camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por ¿quién? Por Jesús. Entonces vamos entonces a vivir con Jesús todo el tiempo. Vamos a ser Jesús solos. ¿Y el Espíritu de Dios dónde está? Para poder entender los mensajes tengo que tener el Espíritu de Dios. No es lo que yo entienda, no es mi espíritu, el Espíritu de Luis Pinto, no es. Es el Espíritu de Dios el que me hace que pueda ser revelada esta palabra y yo la pueda abogar mar adentro. Pueda entrarme, pueda enseñorearme la palabra. Amén.
El Concilio de Nicea, en el año 325, lo consideró como un hereje. Pero como siempre sucede, después más adelante en el Sínodo de Tiro, 10 años después, el Sínodo de Tiro lo exoneró y volvió este señor otra vez a andar con sus mensajes. ¿Sí? Pero después en el Concilio de Constantinopla, que fue en el año 81, ¿sí?, ya lo consideraron como una herejía y fue sacado verdaderamente de las charlas a nivel de la parte cristiana. Otra forma natural del Espíritu de Dios es su característica o su carácter trinitario. Es una persona divina, pero mantiene la unidad. ¿Sí? Eso fue llevado por los católicos y los ortodoxos, quienes hablaban sobre esto, ¿cierto? Pero las iglesias cristianas evangélicas, ¿sí?, definen que Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten los mismos atributos y la misma naturaleza, diferente a otras que hablaban de que había uno solo, eran unitarias. Hay otras que eran dos, eran bicitarias, o visitarias, o binitarias. Y otros que hablaban solamente de Jehová, hablaban otros que eran pentecostales, pero unitarios, o sea, solamente con el Espíritu. Esto lo traigo a colación para que puedan darse cuenta de que hay muchas personas, hay muchos ungidos de Dios, que en un momento dado llegan a tener tanta unción, que todo lo que ellos dicen es eso. No puede haber de pronto una confrontación y de pronto llevar a que de pronto, bueno, vamos a mirar esta posibilidad, llevémosla a la parte, al plano espiritual y miremos a ver quién nos dice algo para que esta denominación, llámese como llame en esa época, siguiera caminando por el eje que Dios quería que caminara. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Amén, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, tenemos que darnos cuenta de que, para mi entender, el Espíritu Santo es un regalo de Dios, así como fue el Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Pero por qué razón? Porque había, como decir, un propósito. Había un propósito. Si yo tengo un hijo y de pronto yo envío a mi hijo a que él le clave una puntilla a una tabla y no le doy todos los medios para que no tenga problemas, ¿qué sucedería con ese hijo? ¿Se machucaría de pronto el dedo o de pronto se lo arrancaría? O de pronto golpearía con el martillo la puntilla saltaría y le caería de pronto en un ojo. Entonces tenemos que a veces, es lo que hace Dios a nosotros. Dios, cuando yo estoy hablando del misterio del amor de Dios, cuando estoy hablando del misterio de la voluntad de Dios, cuando estoy hablando de los misterios de Dios, sí, empecé a darme cuenta de que el amor de Dios es tan grande que Él todo lo ha analizado, lo ha pensado, o sea, lo ha llevado de forma tal que el propósito de Él se va a cumplir, pero para bendición. O sea, que el papá que le dice, vaya, clave la puntilla en la tabla y le dice, póngase guantes, tenga cuidado en esto, ¿sí? ¿Sí? Póngase careta, que es lo que en este momento están haciendo en todas las empresas laborales, ¿cierto? Le dicen, bueno, usted va a entrar, ¿qué? ¿Va a trabajar en las alturas? Hágame el favor, vaya a hacer curso de alturas. ¿Sí? Y le pueden a usted hacer el curso durante un mes, 2 meses, para que cuando usted esté arriba no le dé el vértigo y termine su familia perdiendo la cabeza de hogar. Y terminemos de pronto en lo que no es. Cuando nosotros vamos a analizar esta parte, donde Dios Padre nos envía a Dios Hijo, ¿para qué? Para que nos redima, para que por intermedio de su sangre intercesora, Él verdaderamente pague el pecado y nosotros podamos ser redimidos y podamos ser salvos, pero fuera de eso también podamos tener sanidad. Porque la palabra de Dios dice en Isaías que la sangre del Cordero, ¿sí? Amén. Entonces,
El Espíritu Santo también fue enviado por Dios, ¿para qué? Para que Él tuviese una función dentro de cada uno de nosotros. Óigame bien, dentro de cada uno de nosotros. Como unidad, como uno solo, pero también dentro de la iglesia. Como templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. También dentro de la iglesia, como unánime juntos todos conformamos la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Hay un refrán que dice que una golondrina no hace verano. O sea, uno solo no hace nada. Pero si estamos todos juntos y todos tenemos la misma unción y todos estamos en el mismo nivel espiritual, podemos pronunciar palabra y Dios hace la obra porque Él es el que hará la obra, Él es el que la hace. Nosotros tenemos que levantarnos y caminar. Es el verbo, es el dinamis. A veces vemos de pronto que alguien no se levanta y decimos, como quisiera de pronto colocarle un explosivo, una dinamita atrás para que estalle y salga corriendo ese chino para todos lados. Ay, pero si es que me levanto, ¿será que de pronto me caigo? Serio, por favor, levántate. Camina. Eso que nosotros también vamos a recibir, así como nosotros recibimos al Hijo, ¿sí? Y nosotros vamos a la crucifixión con el Hijo, vamos, ¿sí? Nos hundimos con el Hijo y cuando resucitamos, salimos en Cristo Jesús. Así como nosotros también vamos y ese intercesor que es el Espíritu de Dios, que está en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, que nos ayuda en nuestra debilidad para pedir como conviene, como tenemos que pedir, como tenemos que gemir, como tenemos que escudriñar la palabra. ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos a leer la palabra ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Pero si usted, mi amado hermano, antes ha hecho oración, ha hecho alabanza, cuando usted entre a la palabra, el mismo Espíritu de Dios va a hacer que usted entre en un conocimiento, un entendimiento y una revelación especial, pero que solamente es porque yo la busco. Somos nosotros, mi amado hermano. Así como Dios mandó el cheque para pagar el pecado, y es usted el que toma la sangre del Cordero, y es usted el que lleva la palabra de Dios a su vida, y es usted el que camina en Cristo Jesús, así también Dios le mandó a usted este espíritu de Él para que le diera a usted dinamis y para que cuando usted tuviese debilidad, diga el débil fuerte soy, porque tengo a quién. Tengo a Dios, tengo el Espíritu de Dios en mí. ¿Sí me entendieron hasta ahí más o menos? ¿Sí? Y es de esta forma que entonces Él nos lleva a interceder por aquella persona que nosotros vamos a orar. Y si nosotros nos sentamos, nos arrodillamos, nos acostamos, paramos, hacemos lo que sea como a usted le guste orar. Y si de pronto lo hacemos, pero no tenemos el dinamis, o sea, el Espíritu de Dios, lo más seguro es que se va a quedar dormido, mi amado hermano. Se va a quedar dormido. Entonces tenemos que llamarlo a Él para que Él a nosotros nos dé la fuerza para nosotros poder aguantar lo que tenemos que aguantar. O a usted de pronto no le ha pasado que de pronto usted está orando y viene a su mente que ore por alguien y ya lleva usted una hora y media y dice usted, wow, pero vamos a seguir orando y sigue usted orando y el Espíritu mismo lo lleva a que usted permanezca despierto y que ni siquiera se afane. O cuántas veces de pronto que no tenemos al Espíritu de Dios y que llegamos, pero como no puedo acostarme sin orar porque es que es un hábito. Entonces venga para acá, Señor, me voy a hacer eso. Y a la hora se levanta usted, se pone a orar a las 9 y a las 11:30 se levanta. No, a las 11:30, Señor, perdóneme, pero es que tengo mucho sueño. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos hecho las cosas como conviene? Tenemos que hacer las cosas como conviene.
Yo le pregunto a Manuelito si de pronto si usted no revisa la moto antes de, no me voy, y se va, y de pronto la moto en la mitad del camino empieza a hacer, no le eche gasolina. ¿Eh? Vaya hermano, lleve el bulto, ¿sí? Cargando la moto ahí y esperando que de pronto circulación le ponga un parte por falta de gasolina y ande usted la moto y sudando, ¿eh? Y gastando tiempo cuando el tiempo ese usted lo podía haber gastado para poder hecho más cosas. ¿Sí han entendido usted? Ese consolador que tenemos que está en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y Él nos dará un consolador para que esté con nosotros para siempre. Amén. Lo dice que es para siempre. Después más adelante vamos a entrar en un proceso en el cual vamos a definir cada cosita para que podamos entenderla. ¿Sí? O sea, como masticándola mejor y llevándola, rumiándola, para que podamos aprender la importancia que tiene para nosotros el Espíritu de Dios, que es muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque es necesario que Él a nosotros nos conviene. Porque Él es verdad. Él nos lleva a la verdad. Y Él nos va a traer de lo que Jesús tiene. Más adelante lo vamos a ver. Porque Él es el mismo testimonio, así como el Hijo habló del Padre en la Torá, habló del Padre en la Taná, como Él dijo, ¿sí? Los profetas y el Salmo y los Proverbios hablan de mí y la Torá. Así como también lo dijo, el Espíritu Santo también es un testimonio del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a nosotros a traer todo el conocimiento que ellos tienen. O sea, todo lo que hay en ellos. Yo no puedo aprender una profesión sin tener que ir a estudiar de alguien que sepa esa profesión. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un tipo pacheco, pachengas, ¿sí? De esa profesión porque no he ido a aprenderle a aquellos que verdaderamente lo saben, que han tenido esa experiencia, que han tenido ese bagaje. Y muchas veces lo veo, uno, vamos en la parte que me corresponde a mí, que es la medicina. Veo uno de pronto esos estudiantes que no han tenido la posibilidad de entrar a un servicio de urgencias para poder suturar, y usted los pone a suturar y les queda la costura ahí toda arrugada, un lado para acá y otro lado para allá. Y es así como Dios verdaderamente, Él nos entregó a ese espíritu para que Él fuera testimonio, para que verdaderamente nos llevara a ese testimonio de palabra que lo dice en Juan 15:26, lo dice el mismo Señor Jesús, que dice en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo le enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué recibimos? Entonces ya decidimos que habíamos recibido un intercesor, que habíamos recibido verdaderamente un consolador y que habíamos recibido un testigo, que es el que nos va a decir a nosotros lo que verdaderamente corresponde. Yo no puedo decir, vamos, que la casa de Amparito hay tal cosa porque no he entrado a la casa de Amparito. Pero sí alguien que ha entrado allá, vamos, su hermana de pronto puede decir, es que allá en la casa de nosotros hay tal cosa. Porque es un testigo fiel de eso. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Perdóneme que la ponga ahí de... ¿Listo? Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo nosotros experimentamos verdaderamente ese poder del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? Oiga bien, en cada uno de nosotros. Entonces, primero que todo, ¿a través de qué? Hay algo que es importante que también lo aprendimos cuando estuvimos hablando de la palabra, cuando estuvimos hablando de Cristo Jesús, cuando estuvimos hablando de que había un nuevo nacimiento y que ese nuevo nacimiento, ¿sí?, nos entregaba, Dios nos entregaba las arras en el poder, ¿sí?, en el Espíritu de Dios, las arras. ¿Para qué? Para que nos convenciera de pecado. Pero ¿cómo nos convence? Cuando verdaderamente nos lleva a que nosotros podamos verificar las cosas y podamos ver que lo que yo espero recibir, lo reciba y cada día tenga más convicción y certeza, o sea, por medio de la fe. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Por la fe.
igual también que con Jesús, con la palabra. Por eso hay necesidad de que nosotros seamos obedientes. ¿Por qué? Porque los varones de la fe fueron obedientes. Vayámonos a Hechos capítulo 1, versículos 3 y 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué pasó? Perseveraban, ¿cierto? Unánimes. Unánimes, ¿cierto? En oración. ¿En qué? En oración y en ruego. Entonces, si aquí decimos levanten la mano, y la levantan solamente 2 y son 8 o 10, ¿estamos perseverando unánimes? Como la otra vez que les dije, sí, abracen de su derecha y todos resultaron abrazados todos, esos sí estaban unánimes, ¿cierto? Es así como también, vayámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces debemos tener fe, ¿para qué? Por la fe, para poder recibir ¿qué? La promesa de ¿quién? Del Espíritu Santo. Vayámonos a Hebreos 6, 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sabes qué pasó? Imitadores. ¿Qué significa imitar a alguien? Hacer todo lo que la otra persona está haciendo, ¿cierto? Voy a imitarlo. ¿Ve? Entonces, yo quiero aprender a montar en moto, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo acá? ¿Sí? Tengo que ir a coger la moto y decirle a alguien que sabe montar en moto, enséñeme. Y voy a imitarlo. Él le va a decir, mire, usted coja la moto de esta forma y yo tengo que hacerlo así. No lo que yo quiera. Que fue lo que le pasó a Ría. ¿Sí? Llegó un momento en el cual él quiso hacer lo que él pensó que era lo que él tenía que hacer. Y como tenía unos seguidores, entonces levanten la mano y todos se inclinaban. En vez de levantar la mano eran obedientes y se inclinaban, ¿cierto? Y así fue como muchas veces se puede perder muchas cosas, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque la obediencia es importante tenerla en cuenta. Fíjense cómo Jesús le dijo a los discípulos, le dijo, quedaos hasta que seáis investidos de poder que viene de lo alto. Eso está en Lucas 29, 49. ¿Qué le dijo Jesús? O sea, Jesús le dijo, vea, sean obedientes. Quédense ahí. ¿Cuánto tiempo se quedaron? Bastantes días. Tanto sería que 500 que fueron los que vieron la ascensión de Jesús, cuando Jesús ascendió a los cielos, 500. Y solamente quedaron 120 en el aposento alto. ¿Cuántos se fueron? Se cansaron, se fueron, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros vemos aquí la gente que llega y se cansa y arranca y se va? Porque esperan un Dios bombero, que les esperan un Dios que le haga las cosas de una. Es que yo le comentaba a alguien, le dije yo, esta juventud de ahora tiene mucha velocidad. Corre mucho, viven todo el tiempo acelerados, saltando matones. Uno lo ve, uno va en el carro y de pronto ve cuando pasa la moto y de pronto pasa el otro detrás de la moto y de pronto entre los dos se arma una zafarrancha y entre los dos, sin que ni siquiera se conocieran, se arman los dos a que uno corre más que el otro. Es que es así, o usted no lo ha visto. Usted tiene que haberlo visto, usted tuvo que haberlo visto. ¿A usted qué le pasó? ¿A usted quién lo atropelló? Una moto, ¿cierto? ¿Ven? Y arranca y se van, ¿sí? Y lo dejan tiradito, ¿eh? Y es así como verdaderamente estamos, porque estamos en el final de los tiempos. No podemos decir que no, estamos en el final de los tiempos. Tenemos que cubrirnos mucho, cuidarnos mucho. Entonces, inicialmente hablábamos que cómo se experimenta. Ahora miremos cómo se debe hacer. Y dice la palabra que ellos se quedaron
para ser investidos de poder, pero ¿cómo se quedaron? ¿Haciendo qué? Orando. En acción y ruego, perseverantes, ¿sí? Perseverantes, esperando verdaderamente que la promesa venía y creyendo en ella sinceramente. Eso está en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Miremoslo a ver. El gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Y además de eso, entonces, como tenemos que experimentar y tenemos que, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cuáles son las consecuencias cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios? Porque toda la vida tiene una consecuencia, ¿sí? Toda acción lleva a una reacción, sea buena o sea mala. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo si la acción que produjo eso era buena, pues la reacción es buena. Si la acción es mala, pues la reacción va a ser mala. Porque tenemos que definir una cosa que es importante. El apóstol Pablo a nosotros nos dijo, o nos expresó en sus cartas, ¿sí?, que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra el espíritu, contra las huestes espirituales. Pero nosotros no podemos seguir diciendo es que mi hermana me hizo esto, o que usted tal cosa, sino tenemos que ir a la revelación del poder del Espíritu de Dios para poder entender en el Espíritu qué le está pasando a mi hermano. ¿Qué le está pasando a mi hermano? Yo les comentaba a ustedes una vez que yo necesitaba un dinero, ¿sí?, y mi hermano vendió una finca. Y yo le dije a él, ayúdeme en esto, necesito esto. Y él me dijo, sí, mañana le doy ese dinero. Al día siguiente, cuando fui a buscarlo, él me dijo que no. Pues a mí me dio una rabia intensa. Pero después, más adelante, el Señor me mostró a mí que el que me proveía a mí era él, no era mi hermano. ¿A mí quién me dijo eso? ¿Quién me lo explicó? El Espíritu de Dios. ¿Pero quién me lo explicó? Me lo explicó en mi corazón y me lo llevó a mi mente y me hizo entender en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo no me pusiese a pensar en pis. Pero es que, si hubiese venido de pronto una prima mía y me hubiese hecho eso, he dicho, no, pero es que él es mi hermano, ¿cierto? Pero como vino el Espíritu de Dios fue el que me llevó a mí a la revelación y entonces yo entendí. Yo le explicaba a alguien, yo le decía, los celos son terribles. Son terribles. ¿Eh? Pero yo no puedo decirle a alguien, deje los celos, porque no me va a entender. Porque esa persona tiene un proceso mental, psicológico, de corazón, de sentimientos, de todo. Empezando porque esa persona tiene un orgullo tan intenso que no, que es que yo no, es que yo lo tengo ahí, lo cojo aquí, lo traigo sí, y me lo como a mordiscos. ¿Eh? Pero va y lo busca para eso, para traerlo, para cascarle duro. Como el otro no le interesa, pues no viene. Y esa persona está, ¿qué? Encarcelada, en cautiverio. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, lo libera a uno y le enseña a uno, le discierne a uno, o sea, hay un discernimiento y le dice, mire, esto es lo bueno y esto es lo malo, pero en el Espíritu. Y uno dice, wow, ¿yo por qué no lo entendí a tiempo? ¿Yo por qué viví esto? Pero para eso tienes que ir a la presencia de Dios. Pero si a mí alguien hubiese venido, si vino alguien, me llamó un pastor y me dijo, Luis Orlando, tal cosa. Y yo usted, bueno, yo, ¿qué no le dije a ese señor? Pobrecito. Digo yo, ¿cuándo llegará alguien a decirme a mí eso? Y decirle, así como dijo David, déjelo que me grite y que me tire piedras, porque es que yo me lo merezco. Y así es. Todo lo que tú siembras, de eso recoges. Pero es el Espíritu de Dios el que verdaderamente me lleva a mí a discernir todas estas cosas.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Primero que todo, que voy a recibir un poder. Porque eso me dice la palabra, me dice, recibiréis poder. Dígame bien, no me lo dice el Espíritu de Dios, me lo dice la palabra. Pero es el Espíritu de Dios el que me lleva a mí a que yo entienda este mensaje que está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, Amén. y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Es un testigo. ¿Ve? Y nosotros somos también testigos. Entonces, ¿qué pasa? Ese testigo que Dios envió para poder traernos a nosotros lo que Jesús tenía y también tenía el Padre, porque lo que tenía Jesús también era del Padre y lo del Padre era también de Jesús. Entonces, ese testigo fiel, ¿sí? Ese me trajo a mí, ¿para qué? Para poder vivir según la voluntad de Dios. O sea, sin ese poder que vino, sin ese poder que yo estoy recibiendo, para poder recibir, recibiréis poder. Sin ese poder, yo no podía hacer la voluntad de Dios, porque soy un piojo, soy pequeño, soy mínimo. Cuando tuve el problema con este motociclista, yo dije, wow, ¿yo qué voy a hacer con este señor? Si este me pone a mí un golpe, inmediatamente me manda para el piso y si me caigo no me puedo levantar. Entonces dije yo, piense, sácale el cuerpo, pero no le diga nada, porque donde usted le diga algo, inmediatamente el tipo lo voltea. Así aprendí. Recibiréis poder, mis amados hermanos, para seguir la voluntad de Dios. ¿Según qué? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La buena voluntad, agradable y perfecta, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir eso, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para poder andar en qué. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Caminando en Cristo. Pero para yo poder caminar en Cristo tengo que tener luz. ¿Ve? La palabra me dice tal cosa, pero la luz me dice, ojo, pilas. Porque Cristo es el camino. ¿Sí? Listo. ¿Y yo cómo hago para saber si Cristo es el camino? Cuando el Espíritu de Dios me convence a mí de que lo que dice la palabra es verdad. Porque es el Padre el que me manda a decir por intermedio del Espíritu. Fíjense cómo estamos hilando poquito, ¿cierto? O sea, este es muy importante, este ser. O sea, yo pienso que es como decir cuando uno le toma un juguito, ¿sí? Como decir el jugo y el agüita, el jugo, ¿sí? Que me está dando un alimento, lleva unas vitaminas, lleva tal cosa, pero el agua también lleva ¿qué? El agua lleva que yo pueda digerir, que yo pueda limpiar, que yo pueda hacer tal cosa y que se pueda verdaderamente esa fruta se pueda diluir. Eso lo dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Amén. Entonces, ¿qué dice? Pondré de mi espíritu y que haré que anden. Mis estatutos. ¿Y qué pasó cuando usted estaba hablando a nivel de la parte del lunes? ¿Cuál cita fue la que usted dijo que hará y haré? Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harán. Así lo harán. Pero hay una parte donde tú comentaste hará y haré, que yo te dije a ti, es que ese verbo para mí creo que fue Josué, y habitaré, ¿cierto? Entonces es así como Dios va a habitar en nosotros, Él va a ser, y aquí la palabra de Dios nos lo dice, ¿cierto? ¿Sí? En Ezequiel 36, 27, pondré un corazón nuevo en cada uno de nosotros, y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué? Andemos en qué? En sus estatutos, en sus leyes. Pero ¿quién es el que nos hace a nosotros andar en eso? El Espíritu de Dios, el nuevo, el dinamismo. Yo no puedo ir a decir, no, es que yo quiero, Señor, la ley tuya dice en los mandamientos, listo. Y póngalo por obra. Pero ¿quién le hace que tenga la obra? También nos tuvo como consecuencias
que tenemos que sufrir por su causa. Por el nombre de Jesús. ¿Ve? Eso le pasó a Esteban, el protomártir. ¿Ve? Él tenía una revelación del Espíritu de Dios. ¿Ve? Y la gente se enfureció más porque no podían creer que esa persona tuviese una revelación del Espíritu que Dios le había mandado en ese momento. Y entonces, ¿qué pasó? Lo acabaron de apedrear. Pero él, ¿qué hizo? Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque es cierto. Es cierto. El velo que el enemigo tiene en cada uno de nosotros, no en nosotros, sino en el mundo, en la carne, el velo impide que esa persona pueda verdaderamente darse cuenta, vislumbrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos hablar con los de la carne porque ellos no nos dicen que somos locos. No pueden entender el poder del Espíritu de Dios. Más adelante vamos a desglosarlo todo, ¿cierto? Por eso, el mismo Espíritu nos lleva a testificarle al mundo con valentía. Vayámonos a Hechos 33, Hechos 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. ¿Con gran poder de quién? Del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu, el poder del Padre, que es el que lo hacía que fueran adelante y que no importaba lo que fuera. ¿Ve? Si los discípulos todos, cuando llegaban a ponerlos en el momento de la muerte, ellos decían, no, a mí póngame de esta forma. Pedro pidió que lo crucificaran de una forma diferente al Maestro. Por eso, la venida del Espíritu de Dios, oigan bien, que es diferente. La venida del Espíritu de Dios, ¿cómo vino? ¿Cómo vino el Espíritu de Dios? Algunos dicen el Pentecostés, ¿cierto? Hechos 2, versículo 14, versículo 1 al 4. ¿Sí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. A ver, miremos esta cita bíblica. Entonces miremos, ¿por qué vino el Espíritu Santo? Para cumplir la promesa dada por Jesús, que está en Juan 14, versículos 16 al 22. Vino en el día de Pentecostés. Ahora también vino porque los discípulos lo esperaban. O sea, ellos esperaban un poder porque no se sentían con fuerzas para poder llevar el mensaje. Necesitaba que alguien les diera ese poder, y ese poder Jesús lo conocía y sabía que él tenía que enviarle ese poder a sus discípulos para que ellos pudiesen, ¿sí?, como dijimos antes, pudiesen verdaderamente testificarle al mundo con valentía las buenas nuevas, el Evangelio. Amén. Habíamos hablado de que la venida del Espíritu Santo inicialmente era ahora ¿sobre quiénes? Esa venida era sobre todos, sobre toda carne. Si no, vayámonos a Joel capítulo 1, versículos 28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sí, y profetizarán vuestros hijos y sus hijas. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Ahí nomás, hasta ahí nomás, porque ya empezamos entonces a hablar de otra cosa que es tema de otro tema. ¿Y qué dice? Que derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Pero tenía un requisito. Todo aquel que invocara el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios, el nombre de Jehová. Y tenían también que esperar en él, o sea, obedecer. Tenían que anhelar, tenían que creer en que vendría ahí donde Jesús les había dicho, quédense ahí quietos. Porque era una especie de forma de enseñanza, ¿sí?
Como si yo les digo a ustedes, levantemos los brazos al Señor cuando estén en alabanza. Y dejan los brazos abajo. ¿Cierto? Si estamos en alabanza, de pronto es que el Señor me dice a mí, o coloca en mi corazón, dígales que levanten los brazos. ¿Para qué? Para que puedan recibir verdaderamente el poder del Espíritu, el dinamis del Espíritu de Dios. Habíamos dicho que era por, que era sobre, y ahora miremos cómo. También lo dijimos en la palabra en Hechos, que era repentinamente. Así como Dios vendrá, Jesús vendrá repentinamente en medio de la noche, eso está en Mateo 25:6. El Espíritu de Dios también vino repentinamente y también descendió de lo alto. Descendió de lo alto. Y se hizo un viento recio. ¿Para qué? Para que vivificáramos y pudiésemos profetizar. ¿Sí? Y por eso en Ezequiel 37:9, ¿qué dice la palabra? Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Y así como Dios ha puesto que también nosotros recibamos la venida del Espíritu como un viento, como ese viento que llega a cada uno de nosotros. Y también lo podemos también recibir como lenguas de fuego, eso ya lo vimos en Pentecostés. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que recibir el Espíritu de Dios? Amén, para que nos lleve a la verdad, ¿cierto? Para glorificar a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 16:14? Por eso yo les dije que eso poquito a poquito íbamos a desglosar. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y nos lo hará saber. Amén. Entonces va a tomar, ¿qué va a hacer él? Va a tomar de lo de Cristo Jesús, ¿sí? Y lo va a traer a mí, a mi espíritu, para que yo pueda conocerlo a Cristo Jesús. ¿Eh? Para que yo pueda leer la palabra y pueda decir, wow, si esto está así, ¿cierto? Bueno, fuera de eso, para edificar el cuerpo de ¿quién? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Pero quién lo edifica? Hay dos partes. Una parte que nosotros somos templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, pero nosotros somos templo de Dios. Cada uno es templo de Dios. Pero la unidad, todos unánimes juntos, ¿somos qué? El cuerpo de Cristo. Porque unos tendrán pies, otros tendrán manos, otros tendrán ojos, otros tendrán boca, otros tendrán oídos, pero el Espíritu de Dios da como conviene a cada uno. ¿Para qué? Para que podamos ser ese cuerpo de Cristo Jesús. Esa iglesia, verdaderamente una iglesia llena de gloria, ¿cierto? Si no, vayámonos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Siga. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Siga. en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, Siga. en quien ustedes también son juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Entonces, si yo voy a construir, si yo voy a edificar algo, y yo necesito algo para poder, o sea, yo voy a edificar mi vida en Cristo Jesús, tengo que traer el mensaje de Cristo Jesús, ¿ve? Porque es la base, el fundamento de mi vida es Cristo Jesús, y en la medida que yo vaya trayendo una cita bíblica a mi vida, ¿para qué? Para que yo vaya cambiando mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de actuar. En ese momento esa palabra va a tener vida. Y esa palabra, al tener vida, me va a llevar a mí a que yo pueda en un momento dado glorificar al Dios Todopoderoso. Y en esa glorificación que yo haga al Dios Todopoderoso, en ese momento voy a estar coordinado, voy a ir creciendo y voy a hacer templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. ¿Ve? Es como decir, es un buen maestro. ¿Ve? Pero ese buen maestro tiene que tener un conocimiento, tiene que tener un entendimiento y tiene que tener una sabiduría. ¿Sí? Si yo contrato un maestro para que me construya una casa y el maestro empieza por el techo, ¿qué le digo yo? Maestro, perdóname, pero tengo que buscar a otro.
Pero es el Espíritu de Dios el que me lleva a mí a tener ese discernimiento, a tener esa revelación, a poder tener esa luz que verdaderamente me lleve a mí a y este. Pero si yo no tengo luz, yo estoy igual de perdido que el maestro que va a construir por el techo. Pero todos estamos de acuerdo, pues empecemos en el techo, sí, claro. Porque el maestro dice, no, pero es que lo que pasa es que si empezamos en el techo, entonces nos quitamos el agua de encima, ¿cierto? Y para eso no está el drenaje de la casa y tal cosa. Y es lo que hace el maestro en el comienzo. Él empieza a cimentar. Cuando empiezan a hacer la cimentación, empiezan a buscar los sitios para que pueda drenar el agua que queda en esa cimentación. ¿Se entendieron? Y es así como el Espíritu de Dios verdaderamente nos está llevando a que nosotros podamos vivificar su presencia. Ya acabo. Por lo tanto, Él nos lleva a que nosotros habitemos en Él. No solamente es que el predicador habló de templo de Dios donde habita el Espíritu de Dios. Entonces vayámonos a 1 Corintios 6:19. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de nosotros? Ignoramos que nosotros somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Acuérdese que si usted no cuida ese templo de Dios, Dios a usted lo va a castigar. No venga después a decir, no, es que no me castiga porque tal cosa. No, lo va a castigar porque usted tiene que cuidar su templo. Usted ya no puede comer la carne esa que comía con 3 capas de grasa. ¿Sí me entendió? No. Y si no, fíjese que usted a los 2 años o 3 años está ya acostada un preinfarto. ¿Ves? ¿Y qué le dice el médico? Deje de comer tal cosa. Usted ya no puede comer eso. Hay necesidad de que el hombre le diga lo que el Espíritu le está explicando. También el Espíritu es como una seña. ¿Sí? En Juan 16:8, ¿qué dice? Y cuando Él venga, dice, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. O sea que nos va a convencer a nosotros de la verdad y que esa verdad nos hará libres. ¿Cierto? Fuera de eso, Él nos reviste de poder, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y fuera de eso, nosotros, cuando recibimos el Espíritu de Dios, las arras del Espíritu de Dios, recibimos la adopción como hijos de Dios. Después vamos a traer el capítulo 8 de Romanos, vamos a analizarlo, porque es importante que lo analicemos porque es el capítulo del Espíritu de Dios. Leamos ahorita el capítulo 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo puedo yo decir que mi papá es mi Abba Padre? Si no es por intermedio del Espíritu de Dios, quien me lleva a mí a conocer que es Dios mi Padre. ¿Cómo puedo conocer el amor de Dios si no es por intermedio del Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo yo conocer la fórmula de poder vivificar mi vida en Cristo Jesús si no tengo el Espíritu de Dios, mis amados hermanos? ¿Cierto? Porque verdaderamente el Espíritu de Dios es una realidad en la vida de todos nosotros. ¿Cierto? Y es así como el Espíritu de Dios me concede a mí cosas también. Me concede unos dones y también me concede unos frutos. O sea, siembra en mí cosas para que yo pueda verdaderamente dar fruto. Siembra en mí la fe. Siembra en mí, ¿sí?, la templanza. Siembra en mí la paciencia. Siembra en mí todas las cosas que en la medida que vamos creciendo, vamos caminando, en esa medida el mismo Espíritu de Dios me lleva a mí. ¿A qué? A que yo dé esos frutos. Cuando viene el momento de la aflicción, tal cosa, debo tener ¿qué? Debo tener fe, debo tener amor, debo tener paciencia, debo tener dominio propio. No, pero es que tengo un cáncer, que tal cosa, que me va a matar, que me va a morir, me boto por la ventana y tal cosa, y resulta que la ventana es a 1 metro de distancia. Bótese, hermano. Pero entra la aflicción. ¿Y cuánta gente se desgasta? ¿Cuánta gente se sufre por eso? ¿Por qué? Porque no tienen la revelación del poder de Dios.
Hablaba con la pastora y me decía la pastora, me decía, ¿por qué usted dice que es fácil ser cristiano? Eso es como todo, ¿cierto? Si usted no tiene para el pan, ¿cómo puede comerse el pan? Si usted tiene la mitad del pan, ¿cómo se puede comer el pan si tiene la mitad? No hay alcance, hermano. Si usted tiene el 100% del pan, usted se puede comer el pan. Entonces, mi amado hermano, si usted tiene el 30% del Espíritu de Dios, si tiene el 30% del conocimiento de la palabra en Cristo Jesús, dígame si usted puede pasar rápido la aflicción. No la puede pasar rápido. ¿Ve? Va a estar cada ratico. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro Jesús le dijo, venga, maestro, yo quiero caminar encima del agua. Venga, tenga fe, crea en mí. ¿Sí me entendieron? Pero si yo le pongo el 60% de el espíritu en mí, el 60%, ¿me puedo comer todo el pan? No me puedo comer todo el pan. Luego va a ser una lucha de pasar de este lado a este lado. ¿Sí? Porque yo puedo pasar de este lado a este lado dando un solo paso. Confío en Él, estoy en Él, me hundo con Él, todo lo que quiera, Señor, naufrago en ti. Pero si yo llego, pero pase, 30%, 60%. ¿Qué pasa? ¿Cuánto me demoro? Me puedo demorar, así como me puedo demorar 5 minutos, me puedo demorar toda la hora, me puedo demorar 3 días, hermano. Entonces, ¿por qué me demoro? Si yo creo en Él, tengo confianza en Él, tengo el amor en Él, creo en Él. Para mí, Él es el todo de mi ser. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que viene en mi mente. Todo lo puedo en Cristo. Pero ¿quién me fortalece? El Espíritu de Dios. Entonces, uy, ¿qué pasó? ¿Y eso por qué pasó tan rápido? ¿Sí? Mire que una hermana nos comentaba, nos daba un testimonio, ¿cierto? Y decía la hermana, yo volteé a mirar y vi que no había ni siquiera ni un puesto para poderse sentar la persona que venía a que yo le hiciera la labor del trabajo. Y al día siguiente estaba todo ocupado. ¿Qué pasó? ¿Cuánto se demoró? ¿Cuánto se demoró? Contésteme, por favor. ¿Cuánto se demoró? La confianza, el amor. Por eso muchas veces vienen personas nuevas, ¿sí? Y nos dan sopa y seco, hermano. En fe. Vienen en fe y nos dan sopa y queso y nosotros tenemos que agachar la cabeza y ir a la casa del Señor y decirle, Señor, ¿qué será de mí, Señor? ¿Qué será de mí si me hubieses alcanzado, Señor? Pero ¿qué pasó con el hermano que ese sí lo alcanzó tan rápido y que, Señor, y se mostró toda la gloria de Dios en él y yo llevo un año y un año logrando, Señor. Aquellos que duran 20 años con la Biblia ahí debajo de la axila y llegan y la ponen encima de la pierna, no porque usted la tenga así en la pierna, así. La ponen encima de la pierna así y están pensando en pispirispis. No están centrados en la palabra de Dios. No están con el tiempo. Si yo tengo este tiempo, si yo digo, Señor, yo voy allá a la casa tuya, estoy de 7 a 9 de la noche o a 8:30, Señor, yo tengo que tener ese tiempo para podérselo dedicar y olvidarme de todo. Porque es que eso me lo da el Espíritu Santo. Usted puede que sepa mucha palabra, mucha teología, puede que sepa hasta las comas y todas las cosas, pero si no tiene el dinamismo, si no tiene el amor de Dios, si no tiene esa fuerza, si no tiene toda esa cosa, perdóneme que le diga, pero perdió el viaje. Perdió el viaje. Entonces tenemos que dedicarle el tiempo que corresponde. O sea, por eso yo digo que yo prefiero mejor vivir solo. No porque me guste vivir solo, sino porque es que no tengo a quién entregarle cuentas. Esa persona que viva conmigo tiene que saber que yo voy a la casa de Dios y que yo tengo un Dios al cual yo honro, respeto y amo mucho.
y que tengo que esperarme el tiempo que sea necesario para yo poder salir. Cuando yo estaba en la iglesia tradicional, yo esperaba solamente era que dieran la paz os dejo, la paz os doy, y yo salía ya corriendo. Y eso no es así, es que esto es un dinamis, esto es una fuerza, esto es un poder del Espíritu. Esto es Dios, esto es el Espíritu de Dios y esta es la palabra de Dios. Óigame bien, esto es una especie de jugo, ¿sí? Que es un jugo de vida, pero de vida eterna. Porque nosotros vamos ¿para dónde? Vamos a la salvación, vamos allá a disfrutar de la Jerusalén celestial. Vamos a tener vida eterna. Pero ¿será que el vecino mío, el vecino de mi cama, el vecino de mi casa, el vecino de todo, me puede a mí llevar allá? Me hace caer tan fácilmente, Señor. A veces no está angustiado. No, que lo que pasa es que yo, pero ¿para qué se comprometió, hermano? Diga, no puedo, ¿por qué? Yo a mis hijos le he dicho, era a ellos. No, papá, que tal cosa que nosotros... Espera un momentico, hágame el favor. Hasta me le ponía con la cara dura. Yo voy a la iglesia es a servirle a la iglesia. Y me dijeron, y le dije, y fuera de eso, ¿sabe por qué voy? Porque yo necesito que ustedes reciban la bendición de Dios por intermedio mío. Porque es así, mi amada. La bendición que usted está haciendo ahí, lo que usted está haciendo ahí sentado, es una bendición para usted y para toda su familia. Para la cola, hermano. Entonces, ¿por qué me afano yo por salir corriendo? Cuando tengo que recibir el mensaje. Tengo que enseñarle a esa persona, como yo le enseñé a mis hijas, a que yo voy a la iglesia de Dios y cuando yo voy a la iglesia de Dios, hágame el favor, no me moleste. Porque estoy en la iglesia de Dios. Estoy en la iglesia de Dios. ¿Eh? Supóngase que el Espíritu de Dios quiera moverse en este momento. En este momento quiera moverse. Quiera moverse. Y traiga un regalo, traiga una bendición grandísima para cada uno. Y yo estoy afanado por irme. Es que tengo que irme. Sí, claro, váyanse, hermano. ¿Quién perdió? Perdimos un regalo de Dios, una bendición de Dios. ¿Todo por culpa de qué? Por eso es el poder del Espíritu de Dios, mi amado. Por eso no es que yo sepa. Sí, yo puedo que sepa mucho, pero la pastora a veces me dice es que usted sabe mucho de esto y esto y Dios. Mira, lo que me interesa más que todo es que Dios more en mí. Que Dios more en mí. Pero para que Dios more en mí, tengo que traerlo de arriba donde está, que dice Isaías 55. Tengo que traerlo de arriba donde está para que venga acá. ¿Y quién es el que me lo trae? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero tengo que pronunciar la palabra correcta para que Él me oiga y me bendiga. ¿Listo, mis amados hermanos? Le vamos a orarle al Señor, a darle gracias por todo. Ay, perdón, ¿es cierto? Sí, de pronto. No sé si de pronto habré caído, había mandado piedras, pero a veces toca. No crean que es, o sea, es más o menos lo que Dios quiere. O sea, Dios lo que quiere es que si usted, mi amado hermano, tiene que tomar las cosas como muy en serio. Muy en serio, o sea, este tiempo es para mi papito Dios y este tiempo es para Él y yo no lo cambio para nada. ¿Listo? Hagamos oración. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, mi amado Dios, porque tú nos enseñas a nosotros cada día más y más, Señor. Tú nos das esa convicción y esa certeza para poder caminar más en ti y menos en nosotros. No podemos seguir diciendo, Señor, transfórmame, cámbiame, redímeme, cuando verdaderamente el Espíritu tuyo, mi amado Dios, no está en nosotros. O de pronto está, pero ahí pasó de largo. Tenemos que cogerlo, tenemos que traerlo, tenemos que decirle, venga, venga porque usted pertenece a mi templo. Porque usted pertenece a mí, a mi vida. Y es así como Dios quiere que nosotros también lo podamos entender a Él, lo podamos comprender en Él, en el Espíritu de Él. Gracias, mi amado Señor. Permítanos, Señor, cada día estar más en ti y menos de nosotros, Señor. Permítanos cada día, Señor, bogar mar adentro para poder conocer más de ti y para poder, Señor, testificar en tu nombre, Señor, así como tú dices que tu Espíritu testifica. Porque tu Espíritu coge de lo tuyo, mi amado Señor Jesús,
que es también del Padre, y nos lo hace saber a nosotros. Y si esa forma como nos lo hace saber a nosotros es como tu amado Espíritu verdaderamente nos revela las cosas para poder nosotros cada día caminar más en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, papito Dios, y esa esperanza es la salvación, Señor. Es poder llegar y poder disfrutar, Señor, de la Jerusalén celestial y vivir bajo la luz inmensa del Padre Celestial. Gracias, mi amado Dios, gracias por la enseñanza de esta noche. Permita que pueda, Señor, ampliar las estacas y puedan penetrar, Señor, y esculpirse en cada uno de nosotros para poder verdaderamente glorificar a quien se debe glorificar, mi amado Dios. Llévanos con bien, bendícenos, Señor, y cúbranos en el nombre de Cristo Jesús, para poder estar más en ti, Señor. Y permita que podamos venir el próximo día, Señor. Vamos a venir, Señor, sin afán, Señor. Porque Jesús lo dijo. ¿Por qué estáis afanosos? ¿Por qué estamos afanosos, Señor? Permítanos, Señor, que ese momento se acabe en nuestra vida, que tengamos paz, que tengamos gozo y que tengamos tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Amén y amén.